Ministerio de Educación. Programa de formación integral en gestión de plazas, dotación de personal, remuneraciones, legajos y situaciones administrativas en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Curso 4. Gestión de plazas y dotación de personal en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Módulo 2. Gestión de plazas y dotación de personal. Sesión 3. Racionalización. Esta sesión desarrolla la gestión del proceso de racionalización en el marco de la normatividad vigente, acorde a la Ley de Reforma Magisterial. Conoce cómo aplicar los criterios de flexibilidad en la gestión del reordenamiento de plazas. Muy buenas tardes a todos los servidores y servidoras que se conectan a esta tercera sesión del cuarto curso del programa de formación integral de DITEN. Bienvenidos y bienvenidas a esta apuesta de desarrollo de capacidades de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, que busca justamente desarrollar competencias en temas de gestión docente. El módulo 2 del programa de formación integral para el curso número 4 justamente es de dotación de personal. Y hoy tenemos un tema importante, un tema que ha sido complejo también, ¿no? Un tema que tiene que ver con la racionalización, un proceso que ha significado un ajuste especial para el periodo de pandemia. Hoy nos acompaña el especialista justamente en ese proceso en DITEN, en la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Andrés Izaguirre. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, el espacio es suyo. Iniciamos esta videoconferencia, no sin antes agradecer la participación de los servidores que nos acompañan en ese espacio y recordarles que en el chat de la plataforma vamos a colocar en algunos minutos más el enlace para el registro de su asistencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Son casi ya 200 personas que nos acompañan a esta hora de la tarde. Bienvenidos. El curso dicta en su sesión número 3 del curso número 4, racionalización en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Doctor Andrés, bienvenido nuevamente y damos inicio a esta tercera sesión del programa de formación. Bien, muchas gracias, Eduardo. Saludar a todos y todas nuestros participantes que nos acompañan en este momento. Efectivamente, el curso que nos concita el día de hoy está asociado a la sesión 1, referido a racionalización en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial. Reciban el saludo de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, a cargo de nuestro director, doctor Carlos Nino Silva Flores, deseando siempre que todos y todas se encuentren bien de salud en unión de sus familiares. Pues bien, empezamos, Eduardo. Vamos a proyectar la sesión. Amigos y amigas que nos están acompañando, como bien lo indicó Eduardo, esta es una apuesta del Ministerio de Educación, este curso número 4, denominado Gestión de Plazas y Dotación de Personal en el marco de la Ley de la Reforma. ¿Sí? Estamos abordando la sesión 1 del módulo 2, referido a racionalización en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Pues bien, ¿cuál va a ser el logro de aprendizaje de esta sesión? Vamos a reconocer el proceso de racionalización docente de manera holística, mediante un análisis de la normativa vigente. ¿Cuál es la que está vigente ahorita? La resolución viceministerial 307 del año 2019. Vamos también a identificar para ello cuáles son las responsabilidades de acuerdo al cargo de quienes integran la Comisión de Racionalización, denominado CORA, y las funciones que le competen. Bien, ¿por qué indicamos que la racionalización es un proceso holístico? Y lo definimos que es holístico porque gestiona de manera articulada con otros procesos para garantizar el servicio educativo. ¿Cuál va a ser el logro de aprendizaje de esta sesión? Vamos a reconocer el proceso de racionalización docente de manera holística mediante el análisis de la normatividad vigente. Ya se mencionó la resolución viceministerial 307 del año 2019. Para ello vamos a identificar las responsabilidades de acuerdo al cargo y a las funciones que le compete a cada comisión de racionalización. Pues bien,
¿Por qué indicamos que la racionalización es un proceso holístico? Es un proceso holístico porque se gestiona de manera articulada con otros procesos para garantizar el servicio educativo, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a pensar que otros procesos podrían gestionarse de manera articulada. Pues que de repente el proceso de racionalización, los resultados, sirve como insumo para poder comenzar a viabilizar otras situaciones administrativas que en el marco de la ley de la reforma puede acceder el docente. Y efectivamente, vamos a ver en la siguiente lámina que son con varios procesos con los cuales el proceso de racionalización o de reordenamiento, como se está, digamos, denominando actualmente, ¿sí?, tiene implicancia e interacción, ¿sí? Empezamos con el proceso de racionalización de plazas y cargos, la cual va a garantizar una adecuada distribución de plazas directivas, jerárquicas, docentes y de auxiliares de educación de instituciones educativas de acuerdo a la necesidad del servicio educativo. Entonces, esa es una de las principales características del proceso. Lo vamos a ver más adelante. Y este proceso está dividido en dos etapas bien marcadas. La etapa declarativa, ¿sí?, que es en la que se lleva a cabo entre marzo y mayo, y la etapa de reordenamiento, ¿sí?, que es en donde se va a implementar lo que ya se evaluó entre el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Planificación y Presupuesto, con el acompañamiento de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y nuestros implementadores, que vienen a ser la Comisión de Racionalización de la UGEL o de la ADRE, según corresponda. Y el reordenamiento regular se lleva a cabo entre los meses de agosto a diciembre. ¿Y qué generamos con eso? Comenzamos a generar condiciones de identificar plazas excedentes y comenzar a advertir en dónde no podría reasignarse el profesor, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si de repente no activamos el proceso de racionalización previo a la reasignación? Podría ser que el profesor, al momento de presentarse a la reasignación, ya sea por unidad familiar o interés personal, pueda optar una plaza que está considerada excedente. En consecuencia, al año siguiente es probable que pueda volver a ser declarado excedente en la institución educativa. Entonces, es un procedimiento bastante importante que sirve de insumo. El segundo proceso es el de reasignación docente, a través del cual se va a garantizar que el docente se desplace en su mismo cargo de una institución educativa a otra. Y cuando hablamos de docente, hablamos del cargo de profesor y también de aquellos cargos que se encuentran en el área de gestión institucional. Me refiero al personal directivo, director y subdirector de institución educativa, y también al especialista en educación, obviamente que hayan ya superado la evaluación de desempeño al término de su primer periodo de designación. En otras palabras, solamente pueden reasignarse personal que se encuentre en condición de ratificado. Posteriormente, en el mes de diciembre se está elaborando el cuadro de horas. Este instrumento técnico pedagógico garantiza la correcta distribución de las horas pedagógicas de acuerdo al plan de estudio, número de secciones y la propuesta pedagógica de la institución educativa. Igual también, ¿qué pasa si de repente no llevamos a cabo un adecuado proceso de racionalización? Vamos a tener plazas que van a estar sin horas, ¿sí? Y en algunos casos podemos ahí identificarlo. Y es por eso que la norma de cuadro de horas establece que aquella plaza o personal docente nombrado que no cuente con carga horaria, pues será ubicado en el anexo 4, ¿no? Y sobre ello también hay unas acciones que tienen que implementarse. En el mes de diciembre también llevamos a cabo la última parte del proceso de reordenamiento, que llamamos reordenamiento complementario, ¿cierto? Posterior al proceso de reasignación docente, donde algunos profesores se van moviendo, ¿no?, de acuerdo de repente a su interés personal o buscan acercarse un poco más a sus familiares,
tomamos una nueva fotografía en donde podamos encontrar e identificar nuevas plazas que de repente entre los meses de agosto y septiembre todavía estaban coberturadas por personal nombrado, en donde aquel docente excedente que no pudo reasignarse en ese momento, hablo del reordenamiento regular, lo puede hacer en el reordenamiento complementario. Y finalmente, para el año siguiente, entre los meses de enero y febrero, es en los cuales venimos llevando el proceso de contratación docente. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso que viene siendo articulado entre varios y no nos podemos olvidar también del proceso de encargatura, el cual se implementa entre los meses de noviembre y diciembre. Vamos a dar una mirada rápida a cómo, digamos, se gestionaba hasta el 2019, fecha en donde se realizaron importantes modificaciones al reglamento de la ley de la reforma que brindó marco para comenzar a hacer ciertos movimientos, ¿no? Teníamos un proceso de reasignación docente por las causales de unidad familiar e interés personal que se implementaba entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea, terminábamos diciembre con la última etapa de reasignación. Así también el proceso de encargatura se llevaba entre noviembre y diciembre. Cuadro de horas se llevaba en diciembre. Y ahí sí comenzamos a ver una superposición en los procesos que se gestionaban. Porque yo estaba aprobando cuadro de horas y de repente como director de institución educativa veía una plaza vacante que bien podía de repente cambiarle de horas. Pero esa plaza vacante también formaba parte del proceso de reasignación docente. Entonces, en la fecha en la cual se publicaron las plazas, por citar un ejemplo, esa plaza vacante estaba asignado al área curricular de comunicación y como tal se publicó para el proceso de reasignación y ahí se reasignó un maestro o una maestra. Pero en el procedimiento de aprobación de cuadro de horas, se estaba llevando a cabo en el mes de diciembre, la comisión de cuadro decide cambiarle, ya no es comunicación, sino de repente ciencias sociales u otra área. Al año siguiente, el 1 de marzo, llega el maestro o la maestra a asumir el área curricular de comunicación y ahí se genera el problema. Se cambió el área curricular y empieza, digamos, toda una situación de quejas, reclamos o hasta eventuales denuncias. Proceso de contratación docente entre enero y febrero y el proceso de racionalización o reordenamiento de plazas y cargos se implementaba de una manera totalmente distinta a la que estamos gestionando a partir del 2019-20 en adelante, ¿no? Se llevaba a cabo la etapa declarativa entre los meses de marzo, abril y mayo, la cual implicaba la evaluación y eventual movimiento y desplazamiento de plazas vacantes y de profesores en condición de nombrados, y posteriormente venía la etapa evaluativa, ¿no? Entonces ahí había, digamos, ciertas fricciones. Iniciado ya el año lectivo, se ingresaba a evaluar y en ese mismo momento comenzaban las reasignaciones o reubicaciones de plazas. Entonces, digamos, era el procedimiento cómo se gestionaba hasta ese año. Actualmente, esta es la nueva fotografía de cómo venimos gestionando. ¿Ven? Reasignación y permuta, lo hemos adelantado. Empezamos entre la tercera semana de septiembre y terminamos hasta fines de noviembre. Encargatura se sigue manteniendo entre noviembre y diciembre. Cuadro de horas, trabaja solito ya en el mes de diciembre y se consigna en la norma de que las plazas que han sido publicadas para el proceso de reasignación, la comisión de cuadro de horas tiene que seguir manteniendo la misma carga horaria, ¿sí? La misma carga horaria. Contrato docente se sigue manteniendo entre enero y febrero y a la fecha se está implementando y el proceso de reordenamiento de plazas y cargos viene ya, digamos, como que a sufrir un cambio bastante sustancial. La etapa declarativa propiamente, la de identificación de
excedencias y necesidades entre marzo, abril y mayo. De ahí viene la etapa evaluativa, es decir, el Ministerio, a través de la Unidad de Planificación y Presupuesto y la DITEN, evalúa lo que identificó la Comisión de Racionalización de la institución educativa y obviamente también confirmó la UGEL, y pasa a un tema de una evaluación. Y posteriormente viene ya el proceso o la etapa de reordenamiento regular entre agosto y septiembre, y de ahí el complementario en el mes de diciembre. Bien, entremos ya un poco más de lleno a ver el tema normativo. ¿Qué entendemos por el proceso de racionalización? La racionalización es un proceso, como se indicó, mediante el cual identificamos las excedencias y las necesidades de plazas docentes. Y cuando hablamos de plazas docentes nos referimos a los tres segmentos, ¿sí? Personal directivo, el cargo de director y subdirector de institución educativa; personal jerárquico, los cargos de coordinador pedagógico, ¿sí? Coordinador de tutoría, jefe de taller, jefe de laboratorio, ¿sí? Y plazas de auxiliares de educación en instituciones educativas públicas. También en la vigente norma de racionalización establecemos que la vigencia de los desplazamientos es a partir del año siguiente. ¿Y esto por qué? Para cautelar el vínculo pedagógico que ya se formó al inicio del año lectivo, ¿sí? Entre los docentes y los estudiantes. Asimismo, garantiza un adecuado reordenamiento de plazas docentes y auxiliares de educación en la jurisdicción, de acuerdo a la demanda del servicio educativo. Y cuando nos referimos a la jurisdicción es, primero, en la jurisdicción de la UGEL, y posteriormente ya con una mirada un poco más regional, la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, en algunos casos, comienza ya a mirar en el conjunto a todas sus UGEL y empieza a efectuar el reordenamiento. ¿En qué radica la importancia de implementar un correcto proceso de racionalización? Lo vimos al inicio cuando explicábamos que la racionalización es un procedimiento holístico porque interactúa con varios procedimientos que también gestionan plazas y gestionan personal. Permite atender las necesidades del servicio educativo, y esto es a través de una adecuada distribución del personal y el reordenamiento de plazas, ¿sí? Y esto se da en la primera mirada que realiza la Comisión de Racionalización de la institución educativa. También porque garantiza que los estudiantes cuenten con un docente desde el primer día de clases, asegura la continuidad del servicio educativo y cautela el vínculo pedagógico. Entonces son pilares bastante importantes sobre los cuales viene asentándose el proceso de racionalización o reordenamiento que viene implementando el Ministerio de Educación, ¿no? A través de las comisiones de racionalización. Cuando hablamos de racionalización no solamente implica quitar presupuesto o quitar una plaza, sino también es permitir la posibilidad que aquella institución educativa que está creciendo, de repente le falta un docente o un personal jerárquico, pueda contarlo, digamos, teniendo una evaluación a nivel ya de toda la UGEL para poder reubicar si es plaza vacante, ¿sí? O reasignar si solamente se desplaza al personal. O también de repente la institución educativa ha implementado su aula de innovación pedagógica y tienen una plaza vacante, es una oportunidad para poder adecuar la plaza, ¿sí? Y poder comenzar a fortalecer la gestión al interno. ¿Cuáles son los beneficios del proceso de racionalización? Ya hemos hablado en qué consiste, cuál es la importancia, cuáles son los beneficios que nos trae. Y hemos identificado tres. Equilibra la oferta y la demanda con un criterio de flexibilidad
Y esto lo remarcamos porque más adelante vamos a hablar cuáles son estos 4 criterios de flexibilidad. Otro beneficio es que permite reubicar plazas plazas vacantes en condición de orgánicas y eventuales. También permite reasignar personal nombrado en condición de excedente y también adecuar plazas vacantes excedentes. Y por último, identifica el déficit de plazas y identifica las excedencias del personal. Son los 3 beneficios que nos trae el proceso de racionalización. Pues bien, debemos de tener en cuenta lo siguiente. La racionalización como proceso permanente es obligatorio y es prioritario porque todos los años se debe de implementar, todos los años hacemos una mirada al interno, ¿sí? Y se realiza en función a nuestros queridos y apreciados estudiantes, que obviamente ya en el marco de la norma se denomina metas de atención, ¿sí? Y también en los 2 segmentos de personal docente en sus 3 grupos, profesores, directivos, jerárquicos y el personal auxiliar de educación. Es sobre estos 4 grupos de personal que la norma de racionalización puede implementarse, ¿sí? No podemos implementar el proceso de racionalización en el marco de la RBM 307-2019-Minedo y poder aplicarle a un personal administrativo de institución educativa, ya sea del régimen 276 o un personal CAS. No podemos aplicarlo. Bien, ¿cómo se inicia el proceso de racionalización? Se inicia en el mes de marzo y es conformando la comisión de racionalización en la institución educativa. Arrancamos con la etapa declarativa y esta va hasta el mes de mayo, ¿sí? Marzo, abril y mayo. ¿Qué realizamos en la etapa declarativa? Identificamos las excedencias y también las oportunidades de requerimiento, ¿sí?, de personal o de plazas. Y este proceso se encuentra a cargo de la Comisión de Racionalización, la cual se implementa en la institución educativa, también se conforma en la UGEL y en la etapa declarativa se activa cuando la institución educativa no puede conformar su comisión de racionalización y también se activa en las direcciones regionales de educación o eventualmente en una gerencia regional de educación que gestione instituciones educativas. ¿Cómo está conformado el comité de la Comisión de Racionalización de Institución Educativa? Está presidido por el director de la institución educativa, lo acompaña el subdirector o en su defecto un docente de la más alta escala, en caso no cuenten con el cargo de subdirector, un representante de los docentes elegidos de forma democrática y un representante de los auxiliares de educación, ¿sí? 4 conforman la CORA-IE. ¿Y cuáles son las funciones de la CORA institución educativa? En primer lugar, analizar las metas de atención, es decir, cuántos estudiantes tiene la institución educativa por grado, por sección. Ejecuta el proceso de racionalización en función a la oferta y la demanda. Evalúa y determina los cargos necesarios para la atención del servicio. Y cuando nos referimos a los cargos es de personal docente y también de personal jerárquico en función a la cantidad de secciones. También, si se requiere, personal auxiliar de educación. Publica los resultados de la evaluación, en este caso a nivel de institución educativa. Quien de repente se sienta afectado con la decisión preliminar de la Comisión de Racionalización de la institución educativa está en todo su derecho de presentar el reclamo y la CORA-IE de absolverlo. Elabora el informe de los resultados y lo remite
a la Cora UGEL, a efecto de que la Cora UGEL se active también para su respectiva evaluación. Ya hemos conocido quiénes son los integrantes de la Comisión de Racionalización de la Institución Educativa, de la Cora-IE. Ahora vamos a conocer quiénes integran la Cora UGEL y la Cora ADRE. Lo preside el jefe de gestión institucional, cuando es la Cora UGEL, o su par en la Dirección Regional de Educación, que es el director de gestión institucional, quien preside la Cora ADRE. Lo acompaña el especialista de racionalización, también de la UGEL o de la ADRE, el especialista en finanzas, el especialista en personal y un especialista en educación. ¿Cierto? Entonces tenemos allí 5 miembros que conforman en la UGEL y en la ADRE las respectivas Cora. ¿Cuáles son las funciones de la Cora UGEL? En principio, planifica, capacita, asesora, ejecuta, monitorea y evalúa el proceso de racionalización en su ámbito. Elabora el cronograma. Lleva el proceso de las instituciones educativas que no puedan conformar su Cora, así como de los PRONOI y de los PRITE, que son los programas. Evalúa los informes de la Cora-IE una vez culminada, ¿sí?, la evaluación interna de la Cora institución educativa, remite a la Cora UGEL. ¿Qué más realiza la Cora UGEL? Consolida las necesidades de plazas de la jurisdicción. Establece el cronograma para la reasignación de personal, publica la relación de excedentes, requerimientos y también de plazas vacantes, realiza la acción de reubicar y adecuar plazas vacantes excedentes, también ante eventuales reclamos, procede a absolver los mismos. Y finalmente, reasigna a docentes en plazas vacantes. Pues bien, aquí vamos a compartir un flujo que sigue, digamos, las UGEL a efectos de poder implementar los procesos, en este caso de desplazamiento de plazas vacantes, a través de una reubicación y que ya nuestros implementadores han puesto en marcha en el año 2020 a través de el proceso denominado proceso de evaluación excepcional del proceso de racionalización docente. Pues deben de remitir a la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio la propuesta del movimiento de plazas vacantes. El Minedo, a través de la UPP, aprueba la reubicación y la UGEL procede con la emisión de la resolución directoral. ¿Qué es lo que debe de realizar acto seguido la Comisión de Racionalización de la UGEL? Elaborar el listado, en principio, de prioridades de personal, plazas vacantes de orgánicas y eventuales y la relación de instituciones educativas con requerimiento. Lleva a cabo el acto público, y esto es de reasignación en función al orden de prioridad que ha establecido con el personal nombrado excedente. El personal que se reasigne corresponde que se emita la respectiva resolución directoral de reasignación por racionalización y o reubicación cuando el desplazamiento es de plaza y persona. Y finalmente elabora el informe final, el cual es elevado a su superior, que es la Dirección Regional de Educación. ¿Cuáles son las funciones de la Cora ADRE? A nivel ya más macro, a nivel regional, planifica, capacita, asesora, ejecuta, monitorea y evalúa el proceso de racionalización en su ámbito. Elabora también un cronograma en el cual se va a implementar el proceso de racionalización en su ámbito regional. Lleva el proceso en las instituciones educativas que gestione, y esto es si tiene que implementar una etapa declarativa.
y se activaría entre los meses de marzo, abril y mayo. Recibe los informes de la Cora UGEL y consolida la necesidad de plazas a nivel regional. Establece un cronograma para reasignación. Publica también la relación de excedentes, relación de requerimientos y plazas vacantes. Reubica y adecúa plazas vacantes excedentes entre una unidad ejecutora y otra, entre una UGEL y otra. Absuelve reclamos y reasigna a docentes en plazas vacantes. Y así como hay un flujo que sigue la Comisión de Racionalización de la UGEL, también la Cora DRE tiene que seguir este pequeño flujo. Y empezamos con consolidar requerimientos y excedencias a nivel regional. La Dirección Regional de Educación remite a la UPP la propuesta también de movimiento de plazas. Una vez aprobado, procede con la reubicación y expide la resolución directoral regional. ¿Y qué continúa de aquí? Como hemos visto, a nivel de la UGEL, finaliza con la emisión de la resolución directoral, ya sea de reasignación o de reubicación de plaza. Pero cuando hablamos de que ya este procedimiento se realiza a nivel ya regional, se tiene que activar otra instancia. En este caso es el gobierno regional. Y es la Dirección Regional de Educación que gestiona ante el GORE la modificación presupuestal ante la reubicación de plazas. Es decir, transfiere presupuesto de una unidad ejecutora a otra. Entonces, ese procedimiento no lo puede realizar la Dirección Regional de Educación porque, al igual que la SUGEL, también es una unidad ejecutora del pliego del gobierno regional. Entonces, el pliego quien está facultado para realizar ese tipo de modificaciones presupuestales. Y finalmente también elabora el informe final del proceso de racionalización. Bien, el proceso de racionalización, como hemos venido compartiendo, ¿sí?, tiene 3 etapas bien marcadas. La declarativa, en donde yo identifico excedencias y también requerimientos. Y esto se lleva a cabo entre los meses de marzo, abril y mayo. De ahí viene mi etapa evaluativa. Obviamente se implementa con la unidad de planificación y presupuesto, acompañado por la DITEN y las respectivas coras de la UGEL o de la DRE. Y finalmente concluimos con la etapa de reordenamiento, la cual está segmentado en 2 grandes momentos: el reordenamiento regular y el reordenamiento complementario. Y aquí podemos ver la distribución y la actuación en su momento por las 3 etapas. La etapa declarativa se lleva de marzo a mayo. ¿Quiénes actúan? La Cora Institución Educativa y la Cora UGEL. ¿Qué le corresponde a la Cora IE? Declarar la excedencia y formular necesidades de plazas. ¿Qué le corresponde a la Cora UGEL? Revisar los informes, consolidar los requerimientos y las excedencias. A su turno, a la unidad de planificación y presupuesto le corresponde realizar la etapa evaluativa entre los meses de junio y julio. Principalmente va a revisar, comparar y validar las posibles excedencias no declaradas y evalúa los requerimientos. Y finalmente, con todo lo que se encuentra ya en OK, implementamos el reordenamiento regular entre agosto y septiembre a cargo de la Cora UGEL y Cora DRE, en el cual vamos a reasignar personal, reubicar o adecuar plazas en el marco de los resultados de la etapa declarativa y etapa evaluativa, ¿sí? Y eso a nivel de la jurisdicción de la UGEL. Lo propio también tendrá que realizar la Cora DRE, reasignando personal y reubicando o adecuando plazas que no fueron reasignados por la Cora UGEL, y esta se va a realizar entre una unidad ejecutora y otra. Adicionalmente, en el reordenamiento complementario, la Cora UGEL reasigna personal, reubica y adecúa plazas,
La CORADRE reasigna personal, reubica o adecua plazas que no fueron reasignadas o reubicadas en el ámbito de la unidad de gestión educativa local y lo realiza entre una unidad ejecutora y otra, es decir, entre una UGEL y otra. Y finalmente, el Ministerio de Educación evalúa las estrategias de reordenamiento de plazas en el marco de los resultados de la etapa evaluativa para garantizar el buen inicio del año escolar para el siguiente año. Bien, a continuación vamos a conocer un poco más sobre los criterios de flexibilidad, ¿cierto? Aquellos que remarcamos al inicio, ¿sí? Vamos a conocerlos ahorita. Vamos un poco a un recordaris, cuáles son esos criterios, y posteriormente con unos pequeños ejemplos vamos a comenzar a identificarlos rápidamente. ¿Qué son los criterios de flexibilidad? Son consideraciones que pueden ser tomadas en cuenta durante el proceso de racionalización y los podemos advertir en la etapa declarativa a nivel de la institución educativa. También lo podemos advertir a nivel de la etapa evaluativa en el mismo Ministerio de Educación, cuando se está llevando a cabo la evaluación entre UPP, DITEN y las comisiones de racionalización, porque son transversales a estas etapas. Para la aplicación de dichos criterios se toman en cuenta las especificaciones que se estipulan en la norma técnica vigente. De repente aquí a unos años se modifica la norma de racionalización, se deroga y se implementa con otra, pero también se van a seguir considerando cuáles son los criterios de flexibilidad y de repente vamos a ir incorporando otras o vamos a ir mejorando en su aplicación. Estos criterios de flexibilidad son corroborados a través de la información que se encuentra en los sistemas del Ministerio de Educación, así como en los documentos sustentatorios, solicitados tanto a la institución educativa o a la UGEL según corresponde. Conozcamos los 4 tipos de criterios de flexibilidad y el primero está dirigido a considerar la realidad socioeconómica, cultural y lingüística, así como la dispersión demográfica y la geográfica, para lo cual se considera la característica y ubicación de la institución educativa o programa educativo. ¿Qué significa esto? Que yo no podría aplicar, digamos, misma proporción de estudiantes de repente para una institución educativa ubicada en zona urbana o a una institución educativa ubicada de repente en la gradiente de Rural 1 o que esté ubicada en una zona Brain o en una zona de frontera. Entonces, a eso está dirigido este primer criterio de flexibilidad. El segundo, que está dirigido a la propuesta pedagógica, así como las características del modelo del servicio educativo, que se implementa en la institución educativa o programa educativo. No podría tratar igual a una institución educativa que me está implementando el modelo de servicio de jornada escolar completa, frente a uno de repente que me está implementando secundaria tutorial, o de repente me brinda secundaria con formación técnica, ¿no? El tercer criterio de flexibilidad está dirigido a reconocer, ¿sí? Reconocer y cautelar las características y necesidades pedagógicas referidas a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, ¿cierto? Entonces, si yo estoy evaluando y una institución educativa de repente hay niños con necesidades educativas especiales, obviamente el número de estudiantes debe de reducir y a eso apunta el criterio de flexibilidad. Como cuarto y último criterio, ¿sí?, está dirigido a poder reconocer cuáles son las limitaciones de infraestructura escolar referidas al aforo de estudiantes en el aula o núcleo educativo. No podría yo de repente requerirle a una institución educativa que está ubicada en zona rural 1, cuya local escolar
data de hace de repente 20 o 30 años atrás, ¿sí? En donde el aforo permitido es máximo para 15 estudiantes, no le voy a decir, no, pues debes tú de integrar porque por sección el promedio mínimo que yo te debo de permitir son 25 estudiantes. No puedo, ¿no? Porque ya me está limitando la infraestructura. Entonces, a eso está dirigido este cuarto criterio de flexibilidad. Y vamos a verlo mejor cuando pasemos a ver las siguientes casuísticas. Bien, tenemos un primer caso. Una institución educativa de reciente creación, está ubicada en una zona rural 3 y cuenta con 5 plazas docentes, ¿no? En el mes de marzo, en el CIAGIE, se evidencia un total de 80 estudiantes matriculados con el siguiente detalle. ¿Cuál sería la distribución, no? Y obviamente ahí nosotros tenemos que tanto los grados de quinto y sexto pueden integrarse y hacen un máximo de 16 estudiantes. Y ahí estaríamos, digamos, un poco respetando el tema de la propuesta pedagógica del trabajo por ciclos educativos. Tenemos una siguiente casuística. En una institución educativa del nivel primario con característica de polidocente multigrado, está ubicado en una zona rural 1, que es frontera, y cuenta con 43 estudiantes distribuidos en primer grado 6 estudiantes, segundo grado 8, tercer grado 7, cuarto 8 estudiantes, quinto 6 estudiantes y sexto 8 estudiantes. ¿Qué acción debería tomar en este caso la Cora UGEL? ¿No? Al evaluar a la institución educativa. Y decimos que la institución educativa viene funcionando por ciclos educativos, es decir, en 3 secciones. Un docente nombrado y 2 contratados. En este caso, el docente nombrado atiende el aula de quinto y sexto grado, el cual tiene una enfermedad terminal, ¿sí? Sin peligro de contagio a los estudiantes, que le impide desarrollar normalmente sus labores. Dicho docente cuenta con un informe correspondiente emitido por eSalud, en donde, entre otros, recomienda que el docente debe realizar otras labores, por lo que en dicha institución educativa actualmente está siendo atendida en 2 aulas por los 2 docentes contratados. Ni modo, no podríamos aplicar el trabajo por ciclos, porque el ciclo educativo está conformado por primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Tercer, cuarto y quinto ciclo educativo. Pues no podríamos agruparlo primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Y tenemos un docente que se encuentra pues con su estado de salud, el cual ha sido recomendado que no puede realizar labores pedagógicas. Entonces allí la Cora UGEL está ya advirtiendo que requieren un docente, a efectos de que pueda seguirse trabajando a través de ciclos educativos. Entonces la institución educativa va a tener un requerimiento de una plaza, ya sea vacante o ocupada con personal nombrado. Tenemos un tercer caso. Una institución educativa del nivel secundaria, ubicada en zona urbana, tiene 26 secciones y cuenta con 3 plazas de coordinador pedagógico. Ojo, 26 secciones y 3 plazas de coordinador pedagógico. Para ello, la Cora UGEL ha solicitado, la Cora I ha solicitado ante la Cora UGEL la permanencia de 2 plazas de coordinador pedagógico y que una plaza sea adecuada al cargo de coordinador de TOE, coordinador de tutoría, debido al número de secciones, para lo cual sustenta, en este caso, que la localidad donde se ubica el servicio educativo, dicho sea de paso, según la casuística, es un lugar donde los estudiantes están expuestos al pandillaje juvenil, embarazo precoz y otros problemas de índole social. Lo que no se considera, en este caso, por lo que no se considera declarar excedente una de las plazas jerárquicas. La Cora UGEL debe de evaluar el presente caso y responder las siguientes interrogantes, ¿no? Y ahí tenemos a alguien que dice, ¿me aceptará mi solicitud de adecuar o no? A. ¿Es posible
que pese a contar con 26 secciones, la institución educativa pueda contar con 2 plazas de coordinador pedagógico? Y la segunda ¿es atendible la solicitud de adecuación de coordinador de tutoría, en este caso al cargo de coordinador de TOE? Pues, ¿qué pensamos, estimados participantes? Ante la primera pregunta, ¿es posible que pese a contar con 26 secciones, la institución educativa pueda contar con 2 plazas de coordinador pedagógico? Pues ahí nosotros debemos de remitirnos a la tablita, ¿sí?, que nos presenta la resolución viceministerial 307, ¿sí? Y nosotros ahí tendríamos que evaluar que efectivamente no podría corresponderle 2 plazas de coordinador pedagógico, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos al frente? Tenemos una situación que la institución educativa se encuentra en una zona bastante, digamos, un poco, por denominarla conflictiva, por cuanto tenemos pandillaje juvenil, embarazo precoz y otros problemas de índole social. Entonces, lo que podríamos recomendarle ahí, aplicando también los criterios de flexibilidad, es que sea atendida la solicitud para la implementación no de 1, sino de 2 coordinadores de tutoría, ¿sí? 2 coordinadores de tutoría. Tenemos un cuarto caso. La institución educativa 1510 del nivel primaria, está ubicada en zona urbana, cuenta con 6 docentes y un director encargado del puesto, ¿sí? 6 docentes y un director encargado del puesto. Cada aula tiene una capacidad para albergar a 30 estudiantes en promedio. Y para ello se cuenta con la siguiente sección. Primer grado, 28 estudiantes, de los cuales 2 tienen necesidades educativas especiales. Segundo grado con 18 estudiantes, tercero con 19, cuarto grado con 15 estudiantes y 2 estudiantes con problemas de aprendizaje, dislalia. Quinto grado, 14 estudiantes y un estudiante con problema de aprendizaje, discalculia. Y sexto grado con 18 estudiantes. La CORA-IE plantea y argumenta en su informe de evaluación, en etapa declarativa, ¿sí? Argumenta el criterio de flexibilidad y sustenta que no debe ser declarado excedente en ninguna plaza docente. Muy por el contrario, presenta como requerimiento una plaza de profesor para poder desdoblar el primer grado, donde se evidencia a los estudiantes, ¿sí?, a los estudiantes inclusivos. Corresponde que la CORA-UGEL realice la evaluación de dicho informe respondiendo a las siguientes interrogantes. De acuerdo a la demanda de estudiantes y la ubicación de la institución educativa, ¿corresponde validar el requerimiento del desdoblamiento de aula propuesto por la CORA institución educativa? Si lo vemos por la zona donde se encuentra, decimos, no, oye, es una zona urbana, tiene 28 estudiantes, está en el promedio, sí, está en el promedio, pero atendiendo a que tiene 2 estudiantes con necesidades educativas especiales, obviamente corresponde atender el desdoblamiento. Entonces, de 6 secciones pasaría a tener 7 secciones, porque primer grado va a desdoblar. Ahora, la segunda pregunta, ¿corresponde que se declare excedente alguna plaza? Y la respuesta es que no. ¿Con cuántas plazas debe de funcionar el servicio educativo? Como ya está estructurada la institución educativa, 6 docentes y un director encargado de puesto. Entonces, en este caso, correspondería pues que el director asuma una sección, ¿no? Asuma una sección, en este caso, algunas de las que estaría desdoblando el primer grado, pero no corresponde declarar excedente, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta las condiciones de los estudiantes. Bien, estimados participantes, conmigo ha sido todo hasta esta primera parte. Estimado Eduardo. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para poder continuar con el bloque de preguntas y respuestas, por favor. Les pido a todos los participantes que a través de los grupos de WhatsApp puedan plantear sus interrogantes o en el chat de esta plataforma. Son exactamente las 6:55, a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar.
Esperemos, por favor. Muy buenas noches. Retomamos entonces la transmisión de esta sesión número 3 del programa de formación integral de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. El día de hoy nos ha convocado el tema importantísimo, racionalización en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Hemos tenido la presencia del doctor Andrés Izaguirre, quien ha resuelto una exposición con los principales hitos del proceso para el tema que hemos desarrollado. Doctor, iniciamos el bloque de preguntas y respuestas y la primera pregunta tiene que ver con el contexto. ¿Qué va a pasar este 2021 con el proceso de racionalización? ¿Qué antenas deben parar los amigos, las amigas, los servidores y servidoras de las UGELes respecto a este tema y cómo se va a desarrollar en todo caso en un contexto de pandemia y emergencia sanitaria? Bien, muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bien, de repente nos remontamos a lo que significó el año 2020, entre el inicio del proceso de racionalización y de repente la implementación de una evaluación extraordinaria, a lo que significó el proceso de racionalización 2019, en esta lógica un poco de ir culminando algunas, de repente, movimientos que habían quedado pendientes, ¿no? Entonces, el 2020 en sí no se implementó un proceso de racionalización propiamente dicho, sino era básicamente culminar lo que el 2019 había quedado pendiente. Para este 2021, digamos, ahorita no tengo la receta a la mano, ¿sí? Entenderán que este es un procedimiento que al interno del Ministerio de Educación se trabaja de manera colegiada entre la Unidad de Planificación y Presupuesto y la Dirección Técnico Normativa de Docente, ¿no? Entonces, sí, ya estamos iniciando, digamos, conversaciones entre ambos equipos, a efectos de poder evaluar, digamos, qué es lo que se va a implementar, ¿no? Ahorita estamos abocados al 100% al tema de contratación docente, ¿sí? En sus diferentes modalidades. Si en caso se implementara el proceso de racionalización, como está pensado en la resolución viceministerial 307-2019-Minedu, tendremos que, al igual como significó para el proceso de contratación docente 2020, proceso de encargatura 2020 con vigencia 2021 y proceso de reasignación docente 2020 con vigencia 2021, pues emitir ciertos lineamientos o disposiciones a efectos de poder virtualizar este procedimiento, ¿cierto? Como que algunos podrán decir, pero no vamos a ver el tema de los estudiantes y todo lo demás, ¿no? Entonces igual vamos a ver la mejor estrategia, estimado Eduardo, ¿no? Si se implementa la RBM 307, pues tenemos que brindar lineamientos para que el procedimiento se lleve a cabo de forma virtual. Tenemos otra pregunta de Huamalíes, doctor. Si tengo la necesidad de un registro de una plaza A y B en el sistema Nexus, ¿esta puede ser prohibida de ser registrada en el sistema pese a que esté normado? A ver, de repente el término de prohibición está asociado a un tema de no cumplimiento de requisitos y condiciones, ¿no? No nos olvidemos que para poder implementar el aula de innovación pedagógica, pues yo tengo que tener el ambiente debidamente implementado, ¿sí? El aula de AIP se cubre, como se ha venido regulando en las normas de racionalización desde hace ya varios años, con personal excedente. Y no con cualquier personal excedente, sino con alguien que me acredite el dominio de las TIC, de la tecnología en información y comunicación. Entonces, obviamente la institución educativa, si está en zona urbana o está en zona rural, obviamente tiene que cumplir ciertas condiciones entre número de docentes y número de estudiantes, ¿no? En zona urbana son 10 secciones y 200 estudiantes, y en zona rural son 6 secciones y 90 estudiantes. Entonces ahí hay ciertas consideraciones de corte un poco, digamos, de número de secciones y estudiantes para poder habilitar. Adicional a ello, pues debo de tener la infraestructura que me permita la implementación de dicha aula de innovación pedagógica.
Muy bien, claro, doctor. ¿Se puede reubicar plazas declaradas excedentes en educación básica regular a educación básica alternativa, los EBAs o EBE o CETPROS? Claro, a ver, ahí hay una prohibición que obviamente está asociado no solamente a la regulación en la norma de racionalización, sino que está también atado a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, no podemos, digamos, reubicar plazas de EBR ni a EVA ni a EVE, pero sí, obviamente, podemos migrar, ¿sí? Podemos migrar, en este caso, a través del proceso de racionalización, ¿sí? Una vez que se hayan identificado excedencias en el cargo de profesor, ¿sí? Podemos migrar plazas de EVA a educación básica regular y de educación básica especial también podemos migrarlo a educación básica regular, ¿no? Entonces, ahí está asociado un poco a la prohibición, ¿sí? Que está establecido en el decreto legislativo 1440, ¿no? Entonces, ahí concluimos, ¿sí? Que de manera excepcional yo puedo migrar de EVA a EBR, ¿sí? Y en este caso de EVA a educación básica especial, pero no de educación básica regular, hacia las otras dos modalidades educativas. Clara la respuesta, doctor. ¿Y se puede adecuar una plaza de subdirector a director? Y si fuera posible, ¿en qué marco normativo se encuentra registrado dicho acto? Bien, como regla general, nosotros señalamos que la adecuación no debe generar, digamos, un mayor incremento en el costo de la plaza, por lo que comúnmente conocemos como una recategorización de la plaza, ¿no? O sea, no podemos ir hacia arriba, porque obviamente ya nosotros tenemos el presupuesto aprobado de un año hacia el otro. Ahora bien, para el tema de lo que es la adecuación, yo puedo adecuar entre plazas, ¿sí? De un mismo grupo de personal, es decir, plazas docentes, puedo yo adecuar de profesor a IP a profesor o de profesor a profesora IP. Dentro del segmento de personal jerárquico, puedo yo adecuar de coordinador pedagógico a coordinador de tutoría o viceversa, o puedo llevarlo a un jefe de laboratorio, un jefe de taller. De acuerdo a mi necesidad, obviamente ahí no va a haber mayor dificultad, porque obviamente se está manteniendo ahí la horizontalidad en cuanto al mismo grupo de cargos. Y para el tema directivo, podrían decir, bueno, ambos son plazas directivas, pero cada uno tiene, digamos, una asignación distinta entre el director y el subdirector. Y también pues por la cantidad de turnos, ¿no? Hay asignaciones ahí diferenciadas. Entonces, yo no podría adecuar de subdirector a director porque existe un incremento, ¿sí? Existe un incremento en la remuneración. Muy Seguimos. bien, doctor. Continuamos con las interrogantes. Tenemos una situación. Cuando se cierra una institución educativa unidocente, se cuenta con un profesor nombrado, ¿se debe reubicar o reasignar la plaza por racionalización? Cuando le ponen Bien. en el ranking para reubicar, ¿cuál es la situación? ¿Qué debemos proceder? A ver, cuando un personal nombrado, ¿sí? En este caso el cargo de profesor, es declarado excedente, pues yo puedo realizar ahí dos acciones. Lo reasigno al docente, obviamente si tengo una plaza orgánica vacante del mismo cargo y que se encuentra pues geográficamente cercana en donde el profesor libre y voluntariamente decida, pues, ¿no? Porque tampoco podemos como que llevarlo al profesor a una institución educativa que se encuentra alejada, distante. Ahí estaríamos incumpliendo con los
establece la misma normativa. Entonces, si se encuentra geográficamente cercana, obviamente el profesor se va a reasignar. La plaza ya va a quedar vacante y sobre la plaza yo lo que tengo que aplicar es una reubicación y me la estaría llevando a otra institución educativa a efectos de poder atender una necesidad. Ahora bien, en el marco de la RBM 307 también se había implementado, digamos, un habilitante. Por regla general sabemos de que no puede reasignarse un profesor a una plaza eventual. Pero si yo tengo una plaza eventual en una institución educativa, lo que puedo hacer es reubicar plaza y persona, ¿sí?, de la institución educativa que está cerrándose, ¿sí?, por excedencia, la reubico a la institución educativa en donde está la plaza eventual en condición de vacante. Y lo que hago es llevarme la plaza eventual a otra institución educativa que eventualmente requiera ser atendida, ¿no? Entonces, hay varias formas de cómo ustedes, estimados implementadores, pueden comenzar a implementar el reordenamiento con un buen criterio, ¿no? Entonces, Eduardo, la respuesta ahí sería de que puedo implementar la reasignación, si obviamente hay una plaza geográficamente cercana, y la plaza que está dejando el profesor en condición de vacante, la tendría que reubicar a otra institución educativa, o en su defecto, reubico plaza y persona a una institución educativa que evidencie necesidad o a una que tenga una plaza eventual, y esa plaza eventual tendría que llevarla a otra institución educativa. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta planteada por los participantes. En el proceso de racionalización en este mes de enero, a docentes que ya tuvieron resolución de encargatura se les racionalizó de puesto de director y que ya fueron encargados en el Sistema Único de Planillas. ¿No debieron acaso haberlo realizado este proceso de racionalización antes que se den los procesos de encargatura? Porque ha generado problemas a los responsables de planillas. Bien, interesante ahí la pregunta, digamos, y es un poco, empieza esa, digamos, mirada de este proceso de racionalización de forma holística, ¿no? Al inicio de la presentación veíamos, pues, con qué otros procesos tenía interacción, pero en este caso también una acción, ¿sí?, impacta también en otros procedimientos, y no solamente cuando yo realizo una encargatura, yo lo registro en el sistema Nexus y como tal le emito la resolución y el profesor pasa ya a desempeñar su cargo y como tal va a percibir una remuneración, y obviamente ahí se activan ya los responsables de planillas. Y de manera puntual para la casuística, si yo implemento un proceso de racionalización en el mes de enero, en principio no podría implementar un proceso de racionalización en el mes de enero, pero en el supuesto de que de repente pues la UGEL emite la resolución de racionalización. En principio tendríamos que ver que en enero no debió de haberlo emitido, como máximo debió de haberlo realizado hasta el mes de diciembre, ¿sí? Y si yo declaro excedente una plaza directiva, la única condición para yo poder declarar una plaza directiva, y nuestros queridos implementadores responsables de las oficinas de racionalización y de recursos humanos, sabemos que una plaza de director solamente puede ser declarada excedente cuando la institución educativa está para convertirse en unidocente, ¿sí? Privilegiamos reubicar la plaza directiva. En algunos casos hemos visto que lo que sacan primero es al profesor y al director la plaza directiva la dejan, ¿no? En el marco de la ley de la reforma, en una institución educativa unidocente, el único cargo que existe es el cargo de profesor, ¿no? El único cargo que existe de profesor. Por eso es que indicamos, si ya está la institución educativa para convertirse en unidocente, ya hay un cargo de director y uno de profesor, pues el cargo de director es el que es desplazado, ya sea que esté vacante o ocupado por personal designado. Entonces allí de repente faltó un poco de coordinación, ¿sí?, a la Oficina de Racionalización y de Recursos Humanos y el jefe de gestión institucional, porque ellos fueron los implementadores, los que implementaron la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización 2020. Entonces ahí de repente van a tener que volver a mirar ese procedimiento, ¿no? Porque no, en principio debió de haberse dado la alerta
a la comisión de encargatura para que ese cargo no sea disponible para encargatura y debieron de haberlo movido previamente, ¿no? Antes de generar la encargatura. En algunas UGEL de repente dicen, no, prefiero encargar y de ahí lo muevo, ¿no? Ese moverlo, yo solamente puedo mover a alguien que es titular de la plaza, ya sea un profesor nombrado, un profesor contratado, no lo puedo destacar. Si voy a mover la plaza, tengo que dar por concluir el contrato. Y si es encargado, ¿no? Yo no puedo moverlo la plaza con el encargado, tengo que darle por concluido la encargatura, muevo la plaza. Si fuera designado, sí lo llevo con plaza y persona, ¿no? Entonces, para la UGEL que ha planteado la consulta, digamos, van a tener que mirar ese procedimiento. Obviamente, si es excedente, no debió de haberse generado la encargatura. Causal de conclusión, concluye la encargatura, reubiquen la plaza y a donde llega, implementen el proceso de encargatura si es que no tuvieran cuadro de méritos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. En realidad son varias preguntas. Vamos a tratar de darle solución a casi todas, pero entenderán que el tiempo también suele ser tirano. Doctor, en la aprobación de cuadro de horas, cuando faltan aproximadamente 200 horas en la bolsa a nivel de institución educativa, la UGEL puede solicitar a la ITEN que se proporcione la diferencia de esas horas pedagógicas. Si falta aproximadamente 200 horas, bueno, ahí tendríamos que hacer una evaluación, porque en principio no nos olvidemos que la norma del cuadro de horas es un instrumento técnico pedagógico que permite, ¿sí?, distribuir, ¿sí?, entre los docentes nombrados la cantidad de secciones y el modelo de servicio que va a brindar la institución educativa. En este caso, tener en cuenta el plan de estudio. ¿Sí? Si es una institución educativa de jornada escolar regular, son 35 horas por sección. Teniendo en cuenta el número de secciones, yo sé cuánto es la totalidad de horas que voy a necesitar. Y en primer orden, si tengo personal nombrado, es él el que va a asumir esas horas. Y la diferencia para completar es lo que comúnmente conocemos como bolsa de horas, u horas para completar el plan de estudio. En este caso, si se requiriese, digamos, significaría pues que ha existido un incremento bastante regular, 200 horas, estamos hablando, si es de jornada escolar regular, son 35 horas por sección, estamos hablando que ha incrementado en 6 secciones, ¿sí?, aproximadamente. Si es de jornada escolar completa, son 45 horas por sección. Estamos hablando que son 4 secciones, ¿sí?, que ha podido incrementarse, ¿no? Entonces, allí, digamos, va a tener que evaluarse porque esos estudiantes han tenido que haber migrado dentro de su misma comunidad educativa, salvo pues que sea en el contexto del estado de emergencia sanitaria que venimos todavía, digamos, teniendo, pero que mereció que el año 2020, pues, el Ministerio de Educación implemente toda una estrategia para poder captar a estudiantes que migraban, en este caso de la escuela privada a la escuela pública. Y eso implicó, pues, la creación de plazas, ¿sí?, en inicial y primaria, y horas en el caso de EBR secundaria. Entonces, entendemos ahorita que de repente si ha habido incremento, es probable que alguna institución educativa se esté quedando despoblada. Entonces, puede ser que en una primera mirada al interno, la misma UGEL haga una evaluación y hay instituciones educativas que de repente están decreciendo y hay horas que no van a utilizar y esas horas pueden bien ser utilizadas en esta institución educativa que evidencia pues este crecimiento bastante considerable, ¿no? Gracias, doctor. Continuamos entonces resolviendo las preguntas. Tenemos otra interrogante. En aprobación de cuadro de horas, hemos resuelto ya esta interrogante planteada por nuestros participantes. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre racionalización y reubicación? Bien, racionalización y reubicación. Pues bien, la racionalización, como ya lo hemos indicado, ¿sí?, es el procedimiento mediante el cual yo voy a hacer una mirada al interno y voy a identificar excedencias
y necesidades de plazas, ¿no? De recurso humano. Y la acción mediante el cual yo voy a coberturar, ¿sí? Yo voy a coberturar esa necesidad es, si el desplazamiento impacta en un personal nombrado, yo lo voy a reasignar. Si el desplazamiento impacta en una plaza vacante, yo voy a reubicar. Y si el desplazamiento implica movimiento de persona y plaza a la vez, se considera una reubicación. Esa sería ahí la respuesta a esto, Eduardo, ¿no? Que la reubicación es una consecuencia de la implementación del proceso de racionalización. Gracias, doctor. Tenemos varias interrogantes y estoy tratando de ordenar un poco y mencionarle a los participantes que vamos a responder solamente las preguntas relacionadas al proceso de racionalización. Hay muchas que tienen que ver con otros procesos también de dotación docente, pero hoy la prioridad, por decir un término, es el tema que nos convoca, ¿no? El proceso de racionalización en el marco de la ley de reforma magisterial. ¿Cuál es el procedimiento a seguir, doctor, de un docente declarado excedente por cuadro de horas, teniendo en cuenta que en la UGEL no contamos con instituciones educativas con necesidades de plaza docente, con un tiempo de desplazamiento similar o menor a la institución educativa de origen? Como dice la norma, se debe aplicar el proceso de racionalización. Eduardo, no sé si pudieras de repente repetirlo porque en algo me perdí allí, por favor, disculpa. Sí, está bien, no se preocupe, doctor. Le repito la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir de un docente declarado excedente por cuadro de horas, teniendo en cuenta que en la UGEL no contamos con instituciones educativas con necesidad de plaza docente con un tiempo de desplazamiento similar o menor a la institución educativa de origen, como dice la norma de racionalización? Bien, pues allí, al igual que en la norma de ratio, si no encontramos una institución educativa con un desplazamiento similar, obviamente el maestro tendrá que seguirse quedando en la institución educativa, ¿no? No podríamos, digamos, desplazarlo a otra. Y ahí entra esta mirada de reordenamiento, ¿no? De repente el profesor tiene alguna capacitación en las TIC, o de repente por ahí la institución educativa tiene un aula de innovación pedagógica que va a ser implementada. El profesor bien puede, digamos, ponerse a estudiar, matricularse en algún curso de TIC o algún diplomado, ¿sí? Que le permita de repente tener ese requisito adicional. Y para el siguiente año bien puede solicitar, en este caso, ser ubicado como profesor de AIP y se mantendría ya en la institución educativa. Obviamente, si contara con el requerimiento del número de secciones y número de estudiantes que requiere de acuerdo a la característica de la institución educativa, no sé si es urbana o es rural. Bien, doctor, continuamos entonces. Muchísimas gracias por esta aclaración. Sobre el tercer caso que ha presentado como casuística en su exposición, sobre la adecuación de cargo de coordinador TOE y contando con las condiciones sociogeográficas de dicha institución educativa, usted ha mencionado que se puede asignar hasta 2 coordinadores TOE, pero en la realidad, cuando sustentamos la racionalización ante UPP, nos dice que la norma indica un mínimo de secciones para tener un solo coordinador de OB. Exacto. Bien, a ver, en este año, bueno, el año pasado, justo cuando se está implementando la evaluación extraordinaria, digamos, DITEN ha participado también con algunos especialistas, digamos, ahí activándose como evaluadores, ¿sí? Hemos estado viendo, ¿no? Podemos aplicar el criterio de flexibilidad, ¿cierto? Para una institución educativa. Pero como que este proceso de reordenamiento es como aquel, digamos, padre de familia, ¿no? Que tiene varios hijos. Y, digamos, todos tienen necesidades, ¿cierto? Entonces tratamos de ver un punto medio de equilibrio, ¿no? De repente hay jurisdicciones en donde, pues, sus instituciones educativas o no son muchas de
EBR secundaria y entre ellas de repente, bueno, por ahí ya vamos permitiendo esta liberalidad en el sentido de decir, ya tienes 26 secciones o 25 secciones, ya yo te permito que puedas tener hasta 2 coordinadores de tutoría. Pero si de repente tengo una institución educativa con 26 o 25 secciones y me está pidiendo de repente la adecuación de un coordinador pedagógico a uno de TOE, y tengo otra institución educativa que de repente también tiene 26 o 27 secciones, pero a diferencia de la anterior, no tiene ningún coordinador pedagógico. Más aún, no tiene una plaza de subdirector. Entonces ahí viene ya este sentido de reordenar, pero con un criterio de tratar de ir cerrando brechas internamente en la misma UGEL. Entonces ahí pues no le va, entiendo que dicen, no te puedo, digamos, como que aplicar a ti o concederte el hecho de que puedas tener 2 coordinadores pedagógicos, pues a pesar de que tengan las 26 secciones, porque cerca tuyo hay otra institución educativa pues que no tiene coordinador pedagógico y a la vez no tiene subdirector, ¿no? Entonces, por ahí un poco como que va este tema, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, de repente, que se obtiene esta respuesta de decir, no te puedo aceptar porque tienes que reubicar, ¿no? Y tienes otra institución educativa a la cual tenemos que también ir fortaleciendo, ¿sí? No nos olvidemos que el año pasado, en la atención de los estudiantes de las IES privadas a las públicas, también se habilitó aproximadamente más de 1.700 plazas de cargo directivo entre director y subdirector por el cierre de brecha, ¿no? Entonces, en esta nueva mirada que tiene la norma de racionalización, que ya la atención de el personal de subdirector en secundaria y en inicial y primaria ya no es, digamos, por un número alto de personal docente o secciones, ¿no? En este caso ya se toma que con un mínimo de 10 docentes, tú ya puedes tener un subdirector. Entonces, en esa dinámica es que vamos, digamos, atendiendo y fortaleciendo instituciones educativas. Muy bien, doctor. Continuamos entonces con las preguntas. En una institución educativa multigrado, existen 4 docentes nombrados. Una de ellas tiene una enfermedad y es una persona adulta de 63 años, donde el médico certifica que no puede realizar ninguna labor en la institución educativa ya hace 3 años. Viene apoyando en la parte administrativa en la escuela. ¿Cuál es el procedimiento que se debe tomar con el personal docente? Bien, es multigrado. Entiendo que esto debe de tener eventualmente pues los 6 grados y viene siendo atendido por 3 docentes, ¿no? En la norma de racionalización, el personal docente que tiene esta condición de salud no forma parte del proceso de ratio, ¿sí? No forma parte. Es decir, si la institución educativa está hacia la baja, ponemos el siguiente ejemplo, con la cantidad de docentes que tienen, ¿no? Por decir, 4 docentes. De acuerdo a la tablita de la norma de ratio, digamos, se atiende por sección un promedio de 25 estudiantes. Son 4, debería tener 100 estudiantes. Pero hay la docente que está pues delicada de salud, ¿no? Entonces estos 100 estudiantes están distribuidos entre los 6 grados de estudios. Se está atendiendo con 3 docentes. Por ciclos, cada docente eventualmente debe de atender, ¿sí?, un promedio de 33 estudiantes, ¿sí? En números cerrados, 33 entre primero y segundo, 33 entre tercero y cuarto y 33 entre quinto y sexto. Pero en la realidad, pues no siempre tenemos números cerrados, ¿no? En algunos casos, pues siempre tenemos más, en instituciones educativas multigrado tenemos más estudiantes en los primeros grados y menos en los últimos. Entonces, allí lo que siempre se indica, si por la cantidad de secciones, perdón, por la cantidad de estudiantes, yo necesariamente tengo que requerir un docente más, pues en mi proceso de racionalización yo tengo que establecer que esa institución educativa requiere de un docente.
porque el profesor que está con esa condición de salud no forma parte del proceso de ratio. Es decir, no lo cuento como que si fuera un docente más. Y teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes y la cantidad de docentes, eventualmente puedo requerir un docente más. O a la inversa puede ser, ¿no? Como indicamos, si está a la baja, al docente no lo cuentes, mire, tenemos 3 y tranquilamente pues con cada docente atendemos por ciclo entre 15 y 18 estudiantes, ¿no? A ese docente no lo vamos a contar, porque si lo contáramos pues hay un excedente y eventualmente pues la docente por la edad que tiene siempre son de las más altas escalas, ¿no? Entonces siempre se sugiere pues que el docente que está con dicha condición de salud realice funciones de apoyo pedagógico en la institución educativa. Doctor, muchísimas gracias por esta pregunta, pero tengo que comentarle, por un lado con mucha alegría, pero por otro lado con mucha preocupación también. Tengo en la lista de espera 52 preguntas. No me va a dar el tiempo para poder responderla. Le quiero plantear una posibilidad. Si es que respondemos 2 preguntas más, porque sé que usted está trabajando desde muy temprano en la mañana, casi de corrido, y espero que eso sea comprendido por los participantes, que son casi 350 a esta hora. Quería pedirle si podemos de repente las otras preguntas ser respondidas en un documento y compartirlas en los grupos de WhatsApp, porque realmente las 52 preguntas no va a ser humanamente imposible de responder ahora, y así yo le plantearía 2 preguntas más y así terminaríamos. Magnífico, no hay problema, Eduardo. Muy bien, entonces continuamos con 2 preguntas más. Y las demás nos comprometemos a responderlas en un documento y las distribuiremos a través de Luz Roca y María Elisa Laguna, las monitoras del programa de formación integral. En un SEBA de convenio que tiene el ciclo intermedio docente de secundaria, nombrados excedentes pueden ser ubicados en ciclo avanzado en el mismo SEBA por necesidad para cubrir el cuadro de horas. Repito, en un SEBA de convenio que tiene en el ciclo intermedio docentes de secundaria, nombrados excedentes, pueden ser reubicados en ciclo avanzado en el mismo SEBA por necesidad para cubrir el cuadro de horas. Bien, en principio es un SEBA que entiendo que es brinda el servicio educativo en ambos ciclos, inicial, intermedio o intermedio y el avanzado. Entonces, la casuística plantea lo siguiente, ¿sí? La casuística plantea lo siguiente. Producto del proceso de racionalización se ha identificado excedencia en el ciclo intermedio. Y es excedente porque obviamente son profesores nombrados en el ciclo intermedio, pero con título de algún área curricular, ¿no? Que obviamente podría bien servir para ser ubicados en, digamos, o asumir algún área curricular. Bien, ya están declarados excedentes, el tema es a dónde van a ser ubicados, ¿sí? ¿A dónde van a ser ubicados? Entonces, en la norma de racionalización nosotros tenemos una disposición, ¿sí? Que le permite al profesor poder decidir su reasignación, ¿sí? A través del proceso de ratio. Bien puede ser reasignado de acuerdo a su nombramiento o puede ser reasignado de acuerdo a su formación profesional, ¿no? Entonces, en este caso se entiende de que el profesor se nombró en un ciclo intermedio, bien con el título de secundaria, podría decir, bueno, yo quiero mantenerme todavía en el ciclo intermedio y me quiero reasignar a otro SEBA que requiere, que tiene plaza vacante y por la meta de atención no hay excedencia, pero hay una plaza vacante y yo me reasigno ahí, ¿sí? Me estoy reasignando por el primer supuesto, que es de acuerdo a mi nombramiento. Me voy al otro SEBA intermedio. Mientras no haya bajas meta de atención, conmigo no va a haber ningún inconveniente porque no va a haber excedencia. Pero si ese SEBA también va a la baja, el primero que va a ser mirado como posible excedente es aquel profesor que no cuenta con el título para el nivel. O de repente bien, dice, bueno, yo quiero ya estar en el ciclo que me corresponde, ¿sí? Y estaría siendo reasignado, ¿sí?
al ciclo avanzado, porque obviamente debo de tener la mención en un área curricular y, digamos, esto puede coincidir que la plaza que esté requiriendo el SEBA y que esté en condición de vacantes, pues obviamente esto sea equivalente al título pedagógico del profesor, ¿no? Entonces, bien puede reubicar, perdón, reasignarse de acuerdo a su nombramiento o de acuerdo a su perfil profesional. Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta, con el compromiso a todos los participantes de poder entregarles un documento con todas las preguntas que han planteado en los grupos y en la plataforma de Microsoft Teams y poder entregárselas con respuestas adecuadas a través de las monitoras María Luisa Laguna y Luz Roca. La última pregunta, en todo caso, doctor, nos la plantea Víctor. En caso de detectarse plazas excedentes en cuadro de horas, ¿en qué momento se hace el proceso de reubicación de plazas? En caso se detecten excedentes en la especialidad, 2 profesores de matemática y se necesite 1, por ejemplo. ¿Cómo procede la reasignación? Bien, a ver, cuando la Comisión de Cuadro de Horas de la institución educativa eleva el proyecto, estamos hablando de que nos encontramos eventualmente en la tercera semana de diciembre. Entonces ya la Comisión de Cuadro de Horas de la UGEL, al momento de recibir el proyecto y ver que hay un docente, que bien puede ser un profesor nombrado, ¿sí?, o una plaza vacante que no tiene horas, ¿cierto? Entonces, allí ya tanto la oficina de personal como el racionalizador tendrían que activarse para poder plantearle al profesor la posibilidad de reasignarse. Y obviamente tendría pues que seguir la misma regla que establece la RBM 307. Si es profesor nombrado, tendría que haber una institución educativa geográficamente cercana. Y si no hay, pues obviamente el profesor se seguirá manteniendo en la institución educativa. Pero si eso es una plaza vacante, tranquilamente yo la puedo reubicar, ¿sí? Y si es de EBR secundaria, la puedo llevar a inicial o a primaria, en donde yo tenga necesidad, ¿cierto? O bien de repente, pues la puedo llevar a una institución educativa que tiene bolsa de horas, ¿sí? Y que está atendiendo de repente una área curricular, pues todo con bolsa. Yo llevo la plaza orgánica allí, retiro la bolsa y de repente esa bolsa la puedo distribuir entre instituciones educativas que bien puedan requerir, ¿no? Entonces, esa es con una mirada de reordenamiento, ¿no? Entonces, ahí corresponde hacer 2 acciones. Si está el profesor nombrado, ver que pueda reasignarse a otra institución educativa geográficamente cercana, y si no puede, se queda. Y si es vacante, es mucho más sencillo. Yo la puedo reubicar y la puedo llevar a inicial, primaria o de repente también pues a secundaria, en donde esté atendiendo con bolsa de horas en jornada completa en una sola área y retiro la bolsa de horas, ¿no? Entonces, son 2 acciones ahí, Eduardo, que podría realizarse frente a esa consulta. Muchísimas gracias, Andrés. No quiero saturarlo porque sé que ha empezado una jornada desde muy temprano. Sin embargo, agradecer las más de 60 preguntas que nos han planteado en el chat y en los grupos. He tratado de darle prioridad a las que tienen que ver con el tema, pero va a ser humanamente imposible darle respuesta a todas. El compromiso está en la mesa. Vamos a dar respuesta a través de un documento para que pueda ser compartido a través de las monitoras del programa de información. Doctor, su palabra final es para cerrar el programa del día de hoy. Bien, agradecerles, estimados, estimadas, se encuentran acompañándonos hasta este momento, ya son 7:44, en algunos casos ya están con el toque de queda, con las restricciones, pedir que digamos, esta situación de salud, que en algún momento a todos nos ha tocado, nos pueda tocar, digamos, seguirnos cuidando. Cuidarnos por nosotros mismos, cuidarnos por nuestra esposa, esposos, hijos, madres, padres, familiares que tenemos cerca, ¿no? Agradecerles y siempre, obviamente, estén atentos a los siguientes cursos, que obviamente son bastante interesantes. Igual sigue con el tema de gestión de plazas. Conmigo ha sido todo hasta este momento.
A nombre de nuestro director, el doctor Carlos Nino Silva Flores, agradecerles por la atención brindada el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, y a todos los participantes de corazón. Muchísimas gracias por estar aquí y por favor, sigamos cuidándonos. El país puede vencer esta pandemia, pero si todos y todas ponemos de nuestra parte. Cuidémonos nosotros, cuidemos a los demás y pronto, estoy seguro, volveremos a vernos. Muy buenas noches a todos y todas. Ministerio de Educación.